Tenían una fiesta en Jerusalén. El mismo Señor Jesús, el Dios manifestado en carne, llegó a la fiesta. Pero dice la Escritura que junto o cerca de Jerusalén, del templo, había un lugar cerca de la puerta de las ovejas, un pozo llamado Betesda. Y le describe la Escritura que en ese lugar habían a su alrededor muchos enfermos. Y los enfermos que le describe, ¿cuáles son? Ciegos, cojos y paralíticos. Y si estaban cerca de donde Jerusalén, de donde los judíos, de donde los maestros de la ley se reunían, la pregunta es: ¿habían ellos de alguna forma tomado cuidado acerca de aquellos los cuales estaban alrededor de aquel pozo? Porque usted lee conmigo en la palabra del Señor que había un hombre que estaba enfermo así 38 años. Y el Señor Jesús fue a la fiesta. Y al llegar a la fiesta, el Señor Jesús, de una o de otra manera, pareció ser que él no se sintió confortable en aquel lugar. Quizá sea el tiempo en el que él entró al templo y encontró que su casa había sido convertida en casa de ladrones, porque la habían convertido en un lugar de vender, de intercambiar. La habían convertido en un lugar en el que no estaban adorando al Dios de los cielos, sino que lo que estaban haciendo era precisamente buscando el hacer sus cosas personales. Pero en el pozo de Betesda había gente con necesidad. En el pozo de Betesda había gente los cuales habían escuchado que un ángel venía de tiempo en tiempo, movía las aguas, y que el que primero lograba entrar a las aguas después de que el ángel las movía era sano, quedaba libre de aquella enfermedad. El Señor Jesús se acerca a aquel lugar, y cuando está contemplando el Señor Jesús, de acuerdo al verso 3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Qué es Betesda? ¿Qué significa la palabra Betesda? Casa de misericordia. Se supone que la iglesia debería de ser casa de misericordia. Se supone que la iglesia debería de ser un pozo de Betesda. Entonces el tema es en el pozo de Betesda. Ese es el tema, en el pozo de Betesda. ¿Y por qué? Porque si Betesda significa casa de misericordia, y estaba junto al templo, estaba junto al lugar en donde se supone que el hombre y la mujer aprenden la misericordia del Dios Todopoderoso, pero no había misericordia en ellos. ¿Por qué? Porque no estaban mirando la necesidad de aquellos los cuales necesitaban ser libres, de aquellos los cuales necesitaban ser desencadenados, ser sanados, sino que lo que a ellos les importaba simple y sencillamente era aquello que ya ellos habían logrado, y de esa manera ellos estaban tranquilos. Ahora mire, ¿por qué le menciona solamente 3 clases de enfermos? Ciegos, patojos, ¿cómo? Cojos
paralíticos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Quiénes son los ciegos? Aquellos los cuales no ven. ¿Quiénes son los cojos? Aquellos los cuales caminan pero con dificultad. Aquellos que de alguna forma se mueven, pero se mueven erráticamente. ¿Quiénes son los paralíticos? Aquellos los cuales no van ni para adelante, no van ni para atrás. Los paralíticos son aquellos los cuales ahí donde los dejan, ahí permanecen. Por lo menos el ciego, usted los ha mirado, y el ciego, aunque sea con una varita porque aprendió, se puede mover y puede ir descubriendo las cosas que lo obstaculizan para poder pasar. Además de ello, al ciego le han enseñado a leer con el método Braille y a poderse comunicar de alguna forma por medio de ese sistema. El cojo, ciertamente, aunque con dificultad, pero no está 100% dependiendo de alguien. Pero el paralítico está 100% dependiente de alguien más. El paralítico es aquel el cual no puede hacer absolutamente nada por su cuenta. Ahora pregúntese, ¿de qué nos está hablando la palabra del Señor cuando nos habla de los ciegos físicamente, pero considere los ciegos espiritualmente? Un ciego espiritual es aquel el cual no puede ver la misericordia de Dios, el cual no puede mirar las obras, las maravillas del Dios Todopoderoso. Recuérdese lo que le dijo el Señor a Nicodemo: si no naces de nuevo, no puedes ver, no puedes contemplar, no te vas a dar cuenta de lo que en verdad es el reino de los cielos. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, nosotros hemos aprendido a identificar que todo lo bueno y todo lo malo viene de la mano del Señor. Y por eso me gozo cuando en el verso 3 de Proverbios 15 está diciendo: los ojos de Jehová están en todo lugar, sobre los buenos y sobre los malos. Y cuando mi hermana testificaba al mirar a aquella mujer, la cual estaba histérica, la cual estaba desesperada, angustiada, el Señor la encaminó en ese momento justo, en ese instante preciso, para que pudiera tener la visión de dos cosas: la visión de la mano del Señor protegiendo a su nieto, y también para que se dé cuenta que en usted se está moviendo el Dios de los cielos, para que pueda ser aquel hombre, aquella mujer, la cual no sabe en qué momento el Dios de los cielos le va a poner una oportunidad para que pueda infundir paz que viene de arriba, no la paz del hombre, porque nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Por lo tanto, podemos comprender que los ojos del Señor están sobre nosotros, y Él es el que hace en nosotros, y nosotros sí podemos ver las misericordias del Dios Todopoderoso. Nosotros sí podemos ver la gracia del Señor, la obra del Señor, tanto en nuestras vidas como en aquellos en los cuales el Señor se quiere mover, y se mueve de una manera muy especial. Quiere decir que el ciego espiritual no puede ver la gracia de Dios. El ciego espiritual es aquel que se ciñe en sus propios conocimientos, es aquel que se ciñe en sus propias definiciones, pero no le da lugar al Dios de los cielos, que es todo poder, al Dios de los cielos que lo sabe todo, al Dios de los cielos que puede resolver cada una de aquellas situaciones.
Para el hombre hay cosas que son imposibles, pero para Dios, dice su palabra, nada hay imposible. Porque el Dios de los cielos, Él es el que hizo todas las cosas y Él es el que tiene el poder para poder hacer o para dejar de hacer. El cojo paralítico es diferente con el cojo. Porque el cojo, decíamos, se puede mover, aunque con dificultad, pero se puede mover. ¿Quién sería un cojo espiritual? Un cojo espiritual es aquel que le cuesta mantenerse creyendo en fe, que le cuesta aferrarse en que el Dios de los cielos es el que tiene el control de todas las cosas. Ese intenta, hace, se mueve, pero le llega la duda, le llega el desánimo, le llega todo aquello en lo cual pareciera ser como que de alguna forma o tiene duda de que sea Dios, o por el otro lado cree que no es capaz o considera que no va a ir más allá. Pero ahí se mueve el cojo espiritualmente, pero el paralítico espiritualmente, eso está tremendo, porque el paralítico espiritualmente ni busca, ni lee, ni oye la voz de Dios, pero sí está dependiendo todo el tiempo de los demás. En otras palabras, el paralítico no se quiere involucrar en absoluto. El paralítico no busca de una o de otra manera el formar parte de aquella armonía espiritual. El paralítico espiritualmente no busca el que de alguna forma se le pueda reflejar la gracia del Señor. Y acuérdese, amado hermano, que no se trata de lo que nosotros podamos tener, no, se trata de Cristo Jesús en nosotros. Él es el que hace la diferencia. Si en otro tiempo, ya lo he dicho y se lo decía la vez anterior, nada queríamos con el Señor, pero el Señor en su infinita misericordia nos atrajo a su presencia y ahora podemos leer la Biblia, ahora podemos estar en un servicio como este, y ahora es cuando nosotros vamos dándonos cuenta que la mano del Señor es la que nos puede ayudar, es la que nos puede sostener, que la mano del Señor es la que puede hacer todas esas cosas. Pero allí estaban esos enfermos en la casa de misericordia. Parece todo lo contrario. Ellos deberían de haber estado en el templo del Señor, en la casa del Señor, en donde se supone que el Dios de los cielos a cada uno de nosotros nos ha dado a conocer su misericordia. Y que si me encuentro con el hermanito, si me encuentro con la hermanita, me tengo que dar cuenta que por misericordia del Señor es que ahora es mi hermana, que por misericordia del Señor ahora es mi hermano, y que el Señor nos ha puesto para que nos ayudemos los unos con los otros. Ahora vea la escena. Dele aplausos al Señor con todo su corazón. Ahora vea la escena. Y aquí es donde está lo tremendo, que cuando el Señor Jesús entra a ese lugar, lo primero que usted lee es en el verso 5: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enferma. Si usted pudiera de alguna forma meditar, podríamos decir que quizás los 38 años que este hombre llevaba enfermo no eran los 38 allí en el pozo de Betesda esperando su milagro, pero con seguridad que este hombre, muchos de sus años eran los que había cumplido
uno tras otro, estando cerca del pozo. Pero era un paralítico, no era un cojo, no era un ciego, sino que era un paralítico. Y con seguridad que este hombre había visto cómo y de qué manera en las ocasiones que el ángel había llegado a mover las aguas del estanque, había visto cómo algunos de aquellos los cuales habían tenido la oportunidad de entrar a las aguas habían salido sanos. Eso a él quizá le había creado la confianza. Eso quizás a él le había hecho ser dependiente de aquella espera, de aquella esperanza. Pero de una o de otra forma, dice él mismo cuando le responde al Señor Jesús: no tengo quien me meta, no tengo quien me ayude. Pero observe que cuando el Señor Jesús le pregunta que si quiere ser sano, Él le da una respuesta. Y cuando usted mira la respuesta que Él le está dando al Señor Jesús, observe que este hombre pareciera ser que de alguna u otra manera ya le había gustado estar ahí cerca del pozo de Betesda. Probablemente a este hombre los demás y los nuevos que llegaban quizá lo tomaban en cuenta como alguien que de alguna forma ya se sabía todas las cosas, pero era un paralítico. Pero sin embargo, como que si a él lo hacían sentir bien, porque venían y le preguntaban a él y le decían a él que les explicara que cómo funcionaba aquello, que cada cuanto el ángel venía. Probablemente estoy meditando, estoy pensando en base a la pregunta, en base a la respuesta que le da él al Señor Jesús, porque el Señor Jesús le está haciendo una pregunta: ¿quieres ser sano? Y ciertamente podría decirse que hasta la pregunta lo pudo haber incomodado a él, porque se supone que si está allí alrededor de ese pozo, pues es porque quiere ser sano. Pero cuando da la respuesta y dice: no tengo quien me meta, porque cuando el ángel viene, alguien es más rápido que yo y yo no alcanzo a entrar. Se le está presentando la oportunidad, y miremoslo como que si él de pronto no sabía que era el Señor Jesús. Y hay alguien que le está ofreciendo ayuda. Hay alguien que se está presentando para decirle: quiere ser sano. En otras palabras, pienso que si este hombre hubiera estado consciente que está en aquel lugar esperando su oportunidad, era como para que hubiese dicho: qué bueno que llegaste, si me puedes ayudar. Claro que quiero ser sano, claro que por eso estoy aquí y necesito de alguien. Y si tú me preguntas, qué bueno, porque ahora creo que tú me vas a ayudar y me vas a introducir cuando el ángel venga y mueva las aguas. Pero su mente no reaccionó de esa manera. Y sabía usted que hablando espiritualmente, cuando tenemos parálisis espiritual, se nos puede presentar el mismo Señor Jesús y nos habla a lo profundo del corazón, y nos está Él mismo diciendo a nosotros: ¿quieres ser sano? Pero nosotros argumentamos cada una de esas cosas y llegamos a decir: es que fulano de tal, es que la palabra acá, es que la música aquí, es que esto y lo otro. En otras palabras, ponemos cualquier argumento en el cual nosotros no queremos salir de aquella forma en que los hemos acomodado. Y el paralítico está mostrando una postura, ¿sabe de qué? De víctima. Porque el mismo Dios de los cielos le está ofreciendo a él: quiere ser sano, pero se está poniendo en una posición de víctima cuando él dice: no hay quien me ayude. Oiga, qué tremendo. Es que no hay quien me ayude, no cuento con nadie.
Pero si el Dios Todopoderoso al cual ahora le sirves, hermano, hermana, es el que se acerca a ti y te habla a través de su palabra y te dice Él mismo: separados de mí nada podéis hacer. Eso quiere decir que tu dependencia y mi dependencia tiene que ser por completo del Señor Jesús de Nazaret, a quien usted y yo le servimos en espíritu y en verdad. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, el Señor viene y le dice: sé que tienes 38 años de estar enferma, y me imagino cuánto tiempo has estado acá, y estás tan cerca de la sinagoga, estás a un pasito de donde escuchas que se presenta la palabra de Dios, y estás tan cerca. Y me imagino que también has contemplado a cuántos el ángel, cuando ha llegado, les ha dado la oportunidad de que salgan sanos. Ahora yo vengo y te pregunto a ti, le dice: ¿quieres ser sano? Cuando el Señor de los cielos se acercó a ti y se acercó a mí y nos sacó del pozo de la desesperación y nos sacó del lodo cenagoso, no fue nuestra manera de pensar, no fue el creer que de alguna forma nosotros fuimos los que le prestamos atención a aquello. Fue el mismo Dios de los cielos haciendo su misericordia en nosotros y provocándonos adentro de nuestro corazón y adentro de nuestra mente para que pudiéramos acceder a su ofrecimiento que Él nos estaba dando. De tal forma que cuando el Señor va y nos alcanza, nos acerca, Él está comprobando que Él quiere hacer misericordia con cada uno de nosotros. A este hombre le dijo: una vez más te pregunto, ¿quieres ser sano? Ante la postura de él, cuando él le está diciendo que Señor, le respondió en el verso 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, nuestro hermano pastor comenzó a predicar acerca de la sanidad, y él dice: martes y miércoles estuvo batallando con situaciones físicas en las cuales se sintió muy mal, y comenzó a llorarle al Señor y le dice: yo estoy trabajando para tu obra, Señor, desde el jueves, y si estoy así no voy a poder hacer el trabajo. Pero él no entendía por qué. Y hasta el día de ayer el Señor le hizo mirar que tenía que predicar acerca de sanidad. Y él dice, mientras predicaba, que el Señor enseñaba, que el Señor de alguna forma también hacía que el pueblo le pudiera aceptar la palabra, pero al mismo tiempo también hacía milagros, sanaba. Entonces decía él: yo lo puedo animar a que camine en el Señor. Yo también puedo presentarle la palabra y enseñarle, aunque no soy yo, decía él, es el Señor a través de mí. Usted no mira al Señor, oye mi voz, pero decía, el Señor me usa a mí para poder hacer ese trabajo.
Pero para hacer la sanidad, para hacer los milagros, el Señor no me necesita a mí, porque Él es el que lo hace directamente a usted. Y para que lo haga directamente a usted, usted necesita tener fe. Y es que es verdad. Eso solamente le corresponde a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trata con cada uno de nosotros conforme a nuestra fe. Y si Él trata con nosotros conforme a nuestra fe, quiere decir que cuando usted mira a Nicodemo, cuando usted mira a Bartimeo, que Bartimeo era un ciego y él estaba junto al camino. A él lo llegaban a poner a aquel lugar porque sabía la gente que lo cuidaba, la gente con la que convivía, sabía que tenía la oportunidad Bartimeo, que en aquel lugar se podía encontrar con mucha gente y que le podían dar mucha limosna. El que haya estado junto al camino implica que tenía la oportunidad de escuchar a aquellos los cuales estaban en el camino. Él estaba junto al camino, no estaba en el camino, pero habían otros que estaban en el camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Bartimeo estaba cerca del camino, y al estar cerca del camino, él preguntó qué era lo que estaba pasando. Note, Bartimeo no podía ver, pero podía oír, y al mismo tiempo podía hablar. Y cuando escucha lo que está aconteciendo, cuando escucha aquella algarabía, a él le provoca, le llama la atención. Y cuando le llama la atención, él pregunta qué es lo que está pasando. Y le dijeron aquellos que podían ver: Jesús de Nazaret está pasando acá en este lugar, por Jericó. Jesús de Nazaret está pasando por Jericó. Quiere decir que a Bartimeo Dios lo había favorecido con algo, y le había permitido el que estuviera cerca de donde podía escuchar acerca de Cristo Jesús. ¿Y quiénes eran los que podían hablar acerca de Cristo Jesús? Los que estaban en el camino. Ellos podían hablar, y aquel que era ciego podía escuchar. ¿Sabe qué me dice el Señor y qué era lo que el Señor me presentaba? Porque era ese el mensaje con el que estaba meditando de primero. Y es que cuando usted y yo verdaderamente disponemos nuestro corazón a alabar, a glorificar a Cristo Jesús, y no nos avergonzamos del evangelio. Y eso me provocó cuando en la oración de apertura comienzo a sentir la presencia del Señor. ¿Y cuántos sabíamos, hermano Julio? ¿Cuántos sabíamos al comenzar? Habíamos 4, 3, y se comienza a sentir la presencia del Señor. Eso quiere decir que el Señor de los cielos comprueba que Él hace acto de presencia en donde hay un corazón contrito y humillado, en donde hay un corazón que se decide a decirle al Señor: estoy aquí para alabarte, estoy aquí para contemplarte. La alabanza primera que cantó mi hermanita: vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a alabar a Dios. Y enseguida Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró una vida mejor, y esa es la razón por la que digo que
adorar a Dios. Imagínense, abre mi hermano con esos versos. Y es lo que yo quiero que usted, amado hermano, pueda mirar. Que cuando venimos a la casa del Señor, desde el momento que estamos por esa puerta, nosotros ya traemos el gozo. Nosotros ya traemos la presencia del Señor. Y que cuando se comienza a leer la palabra, estamos entrando en esa armonía espiritual para que el Espíritu del Señor tome control en cada uno de nosotros. Y cuando entra la alabanza, amados hermanos, confirma con la palabra, confirma con la oración. Y no puede usted detenerse para ser quebrantado por el Espíritu del Señor. Y cuando nos encendemos de esa forma, amados, así como Bartimeo escuchó aquel bullicio, escuchó aquella algarabía, yo le digo que en el nombre de Cristo Jesús, si el Señor nos sigue prestando vida y nos da la libertad para que le alabemos de la forma en que le tenemos que alabar, los enfermos van a entrar, pero porque el Señor los va a estar trayendo, y el Señor es el que va a comenzar a hacer esos milagros preciosos. No va a ser usted, no voy a ser yo, no va a ser nadie más, va a ser Cristo Jesús, porque Él es el mismo de ayer, de ahora y siempre, el que va a estar haciendo esas maravillas. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ahora observe que Bartimeo, estando junto al camino, fue provocado, y cuando escucha la oportunidad de que el Señor Jesús está pasando cerca de él, ¿qué hizo Bartimeo? ¿Qué hizo Bartimeo? Gritó. ¿Y qué es gritar? Es hablar queditamente, es procurar que nadie lo escuche. Cada uno de nosotros conoce su propia necesidad. Cada uno de nosotros entiende que tanto necesita de Dios. Cada uno de nosotros comprende que necesitamos la mano del Señor sobre nosotros y a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo expresamos la necesidad de Cristo en nosotros? ¿Lo hacemos diferente como lo hizo Nicodemo, o lo deberíamos de hacer como lo hizo Nicodemo? Porque Nicodemo comenzó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aparecen los primeros obstáculos y le comienzan a decir que se callara. Les incomodaba a aquellos que hubiera alguien que necesitaba al Señor Jesús. Comenzaron a quererlo detener, comenzaron a quererlo callar, pero solo Bartimeo conocía su tremenda necesidad. Solo Bartimeo iba a ser capaz de detener al Señor Jesús para que el Señor Jesús pudiera venir hacia él. El paralítico está en el pozo de Betesda hacía 38 años. Estaba junto al templo, pero en el templo todavía no hablaban del Señor Jesús. En el templo ni siquiera querían al Señor Jesús. Por eso es que el Señor Jesús se salió del templo y fue a los que estaban necesitados. ¿Te das cuenta, amado hermano, amada hermana? Se trata del Señor Jesús tratando directamente a tu corazón y a mi corazón. Se trata del Señor Jesús buscando mostrarnos a ti y a mí su preciosa y grande misericordia y su amor, el cual es incomparable. Y que cuando Él decide hacer algo,
te va a comenzar a provocar allá a lo profundo de tu corazón. Si en verdad comenzamos a sentir la necesidad de nuestro Padre Celestial allá en lo profundo de nuestro corazón, es porque el Señor comienza a provocarte. Porque así como se acercó al paralítico, así como Nicodemo comenzó a abrir sus labios y a gritarle al Señor Jesús que tuviera misericordia de él, lo detuvo, lo llevaron con el Señor, y el Señor le hizo a Nicodemo una pregunta. ¿Se acuerda la pregunta que le hizo el Señor Jesús a Nicodemo? Tiene que comenzar a leer más la Biblia. Si no leemos la Biblia, no vamos a entender lo que el Señor quiere hacer con nosotros. ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Se da cuenta? Cuando usted comienza realmente a entender a quién se va a acercar, a quién se está acercando, a quién está adorando, probablemente no necesitamos escuchar su grito, sino que usted ocupa hacerlo postrado en el altar, pero desde lo profundo de su corazón, sintiendo de verdad allá adentro su anhelo, su deseo de que el Señor Dios Todopoderoso pueda contestarle, pueda hacer algo. Y cuando usted dispone a hablar de esa forma con el Señor, como lo hizo Nicodemo, está entendiendo. Imagínese qué escena más preciosa la que encuentra a través de Nicodemo, y qué escena más preciosa la que encuentra con el paralítico de Betesda. Primero, observe en el paralítico que está poniéndose como víctima. No hay quien me ayude. Y a usted y a mí nos pasa muchas ocasiones. Es que no me toman en cuenta. Es que pareciera ser que yo no sirvo para nada. ¿Qué importa si no sirve para el hombre, pero sirve para Cristo? En las manos del Señor eres más que un tesoro. Pero sí es necesario que el Señor trabaje en nuestras vidas. Sí es necesario que el Señor moldee nuestros corazones. Por lo tanto, el paralítico está diciendo: no hay quien me meta. Y el Señor, por su puritita misericordia, le dice: toma tu lecho y anda, levántate. Así te dice el Señor a ti y a mí. Si has estado en ese parálisis espiritual, si estás pensando que no puedes hacer nada, te dice: toma tu lecho y anda. En otras palabras, ya acciónate, ya comienza a demostrar que efectivamente me amas. Olvídate de lo que van a decir, olvídate de lo que hayan dicho. Tú exprésame a mí, que yo soy el que voy a recibirte todo lo que tú puedas hacer. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y con Bartimeo, cuando se le acerca, él esperó a ver en qué momento realmente encontraba Bartimeo la oportunidad de tenerlo cerca. Y cuando lo tiene cerca, le dijo: ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, escuché tus gritos. En otras palabras, sentí que me estás buscando, porque de verdad ocupas que haga algo a favor tuyo. ¿Qué es lo que pides, Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y no dudó Bartimeo. No llegó a pedirle un carro último modelo. No le llegó a pedir que quería una casa. No le llegó a pedir, sino que recobre mi vista, Señor. Que recobre mi vista. Quiero aprender a mirar tu gloria. Quiero aprender a mirar tu misericordia. Quiero aprender a mirar tus bondades. Quiero aprender a mirar tu grande amor.
para que el diablo ya no venga y me llene de duda. Quítame esta ceguera, que me devuelvas la vista, le dice. Y el Señor Jesús, ya me imagino, se le acerca, lo toca y le dice: recibe la vista, conforme a tu fe es hecho. ¿Y cómo habrá sido la reacción de Nicodemo? Usted la leyó desde el 1 hasta el verso 11 conmigo, y la reacción, la reacción de este paralítico que leímos ahí fue de que él tomó su lecho y entró al templo, como a mostrarse que ellos no habían tenido de él misericordia, y con su lecho cargado entró al templo, como mostrando su alegría, su felicidad, su gozo. ¿Cómo habrá sido la reacción de Bartimeo al haber recibido la vista, al haber comenzado a mirar aquello que por 38 años, bueno, él no era 38 sino el paralítico, pero que por muchos años había dejado de contemplar Bartimeo la luz y no podía mirar? Ahora imagínese este hombre que estaba en el pozo de Betesda. ¿Cómo habrá sido su pelo? ¿Cómo habrá sido su barba? ¿Cómo habrá sido su vestimenta? ¿Cómo habrá sido todo aquello, sus harapos con los que estaba cuando estaba en el pozo de Betesda? Y una vez, imagínese usted que haya tenido familia, imagínese que de alguna u otra forma haya tenido parientes, y que alguien al mirarlo ya en buenas condiciones le haya dado donde bañarse, donde cortarse el pelo, donde rasurarse, y que de alguna u otra forma se haya rasurado y cortado el pelo. ¿Cómo habrá sido el encuentro que tuvo para con su familia? Porque cuando el Señor entra y quita aquello en lo cual ha estado el diablo entreteniéndonos, va a haber un cambio, va a haber una forma diferente en nuestras vidas para con los demás. Los demás son los que testifican y dicen: ahora tú te ves diferente, ahora parece ser como que la gloria del Señor está resplandeciendo en tu vida. Sí, es que la presencia del Señor, dice su palabra, hermosea el rostro. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y en Bartimeo, al hablar, al decirle al Señor, al gritarle al Señor, está poniendo en acción lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, sin que nos rindamos y que nos demos cuenta que lo que nos salga de lo profundo del corazón tiene que ser con la intención de que el nombre de Cristo Jesús en nuestras vidas primeramente sea glorificado, que se establezca la bandera de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cuando se establece la bandera de Cristo Jesús en nuestras vidas, es cuando el diablo dice: con ese no me meto. Ese trae la bandera de Cristo Jesús, ese le pertenece a Cristo Jesús. Los brujos lo declaran y ellos dicen que cuando se encuentran con un aleluya a quien alguien le quiere hacer mal, dice: con ese no te metas, que ese tiene la protección del Santo, del Poderoso, del Eterno y Sublime, de aquel el cual es tu Redentor y mi Redentor. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Por lo tanto, ¿qué quiere hacer el Señor hoy contigo y conmigo? ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que haga? Dos preguntas. ¿Quieres ser sano? Quizás usted diga: yo no estoy enfermo. Ayer, mientras predicaba mi hermano pastor, y él decía:
alguien de aquí va a recibir sanidad del Señor. Y yo le decía, yo quiero, Señor, yo quiero, Padre. Y yo le estaba pidiendo a mi Señor que me sane mis ojos. Yo le estoy pidiendo al Señor que me sane mi garganta, porque yo me quiero morir cantándole al Señor, pero también quiero mis ojos para también leer la palabra. Y yo le lloraba al Señor y le digo, yo te necesito. Así de que a usted el Señor le dice, ¿quieres ser sano? Y yo tomo la palabra para mí y yo le digo, sí, Señor, yo quiero ser sano. Y tomo la palabra que le hizo también a Bartimeo. ¿Qué quieres que te haga? Pues que me devuelvas la sanidad de mi garganta, Señor, y que me restaures mis ojos, Padre Celestial, para ya no usar lentes. Yo no creo que para el Señor sea algo imposible. Yo creo que para el Señor todo es posible. Y le digo, el ciego, hablando espiritualmente, no puede ver la gracia de Dios, la gloria del Señor. Y el ciego, físicamente, tiene que moverse a tientas. Y la palabra del Señor dice, como de noche andamos cuando no entendemos su palabra. Como de noche nos movemos palpando por aquí, palpando por allá, dice, como queriendo decir, le buscas de una forma, le buscas de otra a mi palabra. Pero el Señor dice, pero es que me estás buscando con tus pensamientos, estás caminando en tus caminos, no me estás dejando a mí que sea yo el que te dirija. Por esa razón, yo creo que todos estamos necesitados del Señor, principalmente en la parte espiritual. De lo físico, pues qué importa si nos morimos cojos, si nos morimos de alguna forma, de alguna enfermedad X, pero que nuestra alma se vaya con Cristo Jesús. Y ahí es donde el Señor está buscando, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, porque todo lo demás vendrá por añadidura. Póngase de pie y hablemos con el Señor. Hable con el Señor. ¿Quiere pasar acá adelante? Vamos a estar orando para que mi Señor pueda hacer algo especial. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso,